Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy el profesor Roberto Sandoval y el día de hoy veremos los fundamentos de la mecánica de fluidos. Para comprender estos temas es necesario saber que las ecuaciones del movimiento en los fluidos están basadas en las leyes de la física clásica o de la física básica, ¿no? Ahora, ya hemos aprendido el tema anterior, el tema número 2 de la unidad número 1, la atmósfera estándar, que todas las variables que permean o que coexisten en la atmósfera estándar ayudan a predecir el comportamiento de las propiedades físicas de los fluidos. Entonces, la finalidad de los fundamentos de la mecánica de fluidos es realmente entender cómo estas propiedades van a ir cambiando en relación al patrón del flujo al cual está sometida, obviamente, la geometría que analizamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de patrones existen? Bueno, existe aquel patrón que es resultante por el contacto entre el flujo y la geometría. Ese es número uno. Como número dos tenemos el patrón de flujo ocasionado por la inclinación de la geometría. Y número tres, el patrón de flujo causado por la altitud y la velocidad del fluido con respecto a la geometría. ¿Sale? Entonces, para concretar un poquito estos conocimientos, me gustaría introducir el tema con esta preguntita, ¿no? ¿Se contradicen Newton y Bernoulli o son complementarios? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, recordemos un poquito, ¿no?, la historia de la física clásica. Cuando se empieza a tomar en cuenta qué estaba pasando con las aeronaves de manera física, ¿no?, de manera práctica, en un modelo teórico, resulta ser que estos dos personajes, tanto Sir Isaac Newton como Bernoulli, se dieron cuenta que las partículas del aire o bien la composición del gas aire se comportaba de una manera peculiar cuando éste entraba en contacto con las superficies. Podía ser una aeronave, podía ser un vehículo, podría ser un edificio, incluso el casco de un ciclista, ¿no? O ya hablando de manera muy natural, cuando el aire entra en contacto con nosotros, por ejemplo. Entonces, a través de un modelo matemático, ellos llegan a ciertas conclusiones que derivan justamente en un debate desde su época hasta la actualidad, en qué modelo matemático es el óptimo para encontrar las fuerzas aerodinámicas. No me gustaría decirlos al ahí se va, entonces les coloco los postulados que se generaron a través de su análisis o de su modelo matemático. Por ejemplo, Newton, su primer postulado dice que para encontrar esas fuerzas aerodinámicas o para entenderlas, primero tenías que hacer una semejanza de fuerzas a través de analizar una sumatoria de fuerzas equivalente a algo. Y nosotros conocemos su segundo postulado, más importante en la filosofía matemática, ¿sí?, que él postula que fuerza es equivalente a masa por la aceleración, o ya hablando de forma ingenieril, pues que la sumatoria de fuerzas encontrada en un espacio geométrico es equivalente a la masa, que la masa no es otra cosa más que la densidad por el volumen por o multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿no? Y Bernoulli dice, bueno, de cierta manera yo creo que no es semejanza de fuerza, sino que es semejanza dinámica. Y la semejanza dinámica la puedes describir a través de métodos. Por ejemplo, la puedes describir a través del método de mallado. Tú pones en un punto, en un espacio geométrico, un vector, ¿no? Y con respecto a los cuatro vértices que genera el cuadrito donde está impuesto ese vector en la malla, pues tú analizas las coordenadas que tienen, ¿no? Esa es una manera. Existe otra manera que es el LLT, que prácticamente describe la posición del vector con respecto a un punto.
¿no? O sea que tienes dos puntos, el punto de origen y el punto que vas a analizar, y entonces la distancia que existe entre el origen y el punto es r vector, por ejemplo. Algunos autores utilizan R, algunos otros utilizan otra nomenclatura para representar ese vector. Por ejemplo, Bertini Cummins trabaja ese vector como n testado o n casita, como tú quieras llamarlo, ¿no? Entonces, dependiendo del autor que tú estés leyendo, pues bueno, será el análisis por semejanza dinámica que harás, ¿no? O que visualizarás. Entonces, tenemos estas dos posturas del primer postulado, ¿no? Después tenemos otro postulado, y dice Newton que para encontrar esas fuerzas aerodinámicas debes de comprender las fuerzas y momentos ejercidos en una superficie. Bernoulli dice que es por comprensión de la distribución de presiones entre el flujo y la superficie. El tercer postulado de Newton dice que a través de comprender las ecuaciones que rigen el comportamiento de la aeronave puedes descubrir esas fuerzas aerodinámicas, y Bernoulli dice, espérate, puede ser que no solo por ese comportamiento, sino también por las propiedades de Mach y Reynolds, ¿no? Entonces llegan a su cuarto postulado, y Newton dice que para comprender eso debes de describir o hacer una descripción de observadores para el análisis de fuerzas aerodinámicas. Y Bernoulli dice, pues bueno, también lo puedes obtener por las ecuaciones de movimiento, o las ecuaciones de transporte, ¿no? Tal vez podría surgir la pregunta en este momento, profesor, pero entonces ¿quién tiene razón, Bernoulli o Newton? Bueno, con certeza no puedo decirte que uno es mejor que otro. Yo creo, de manera personal, en los análisis que he hecho, que los dos son complementarios, ¿no? Tanto Newton como Bernoulli tienen su razón de ser, y creo que ambos se complementan muy bien. Creo que podríamos decirlo cuando tú sujetas a tu compañero, supongamos que ese compañero está al borde del precipicio y tú lo sostienes en la coyuntura de tu mano, ¿no? Y él te agarra a ti, entonces tú estás siendo complementario con tu compañero para que no se caiga, y también están siendo a la par un mismo brazo para generar una fuerza y levantar esa masa, que en este caso sería tu compañero, ¿no? Entonces, de esta misma manera, yo creo, en esta analogía que acabo de hacer, Newton se complementa con Bernoulli, ¿no? Al final sigue habiendo un debate teórico, ¿no?, de quién tiene la razón de ser, pero creo que definitivamente son complementarios. Pasemos prácticamente pues a describir sus ecuaciones. No voy a entrar en detalles en realidad en la obtención de todas estas ecuaciones, porque no es el fin. El fin solamente es recordarlas y ver cómo estas ecuaciones nos van a ayudar a nosotros aquí en aerodinámica para fortalecer el conocimiento como tal de las fuerzas aerodinámicas, ¿no? Entonces, en la parte izquierda de la filmina tenemos la ecuación de Newton, que es la sumatoria de fuerzas equivalente a la masa por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Recordando que la masa es equivalente a la densidad por volumen, y también no olvidando que juega una parte muy importante en nuestro análisis de la masa, el peso. ¿Por qué? Porque el peso prácticamente es equivalente a la masa por la aceleración, ¿no? La aceleración gravitacional con la que los cuerpos son atraídos al centro de la Tierra. Entonces podemos despejar de la ecuación de peso la masa, porque la masa pues es densidad por volumen, lo sustituimos en la ecuación de peso, y entonces el peso es equivalente a la densidad por volumen por la gravedad. Y creo que esta última ecuación describe perfectamente lo que hizo Bernoulli, ¿no? Bernoulli, en su ecuación general, lo que hace es utilizar la aceleración como la u al cuadrado sobre 2, que prácticamente es eso, ¿no? Es la aceleración, más la derivada de fuerza, que es prácticamente la sumatoria de fuerzas o de todas las fuerzas existentes en un cuerpo, ¿sí? Más la derivada de la presión. ¿Qué pasa con esta
vamos a decirlo, este logaritmo natural que surge de esta derivada de la presión, ¿no? Bueno, lo que está diciendo en realidad es cómo se va a ir transformando, ¿no?, mi elemento de distribución de presiones con respecto a un origen. En el caso, por ejemplo, cuando ya estemos hablando de perfiles aerodinámicos, nuestro punto de origen pues será el borde de ataque, de tal manera que nuestro borde de ataque será el punto de origen y después podemos construir toda la gama de distribución de presiones. Y aquí hay un signo negativo, ¿no?, que literalmente es un producto punto entre un sistema vectorial, ¿sí?, de literalmente una velocidad y un gradiente, producto punto con un ds vector, ¿no? Y ese pues es un desplazamiento, esa variable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está describiendo este sistema vectorial? Bueno, pues el recorrido de la partícula a través de toda la superficie. Y lo importante de esta ecuación es el equivalente a cero. Y la pregunta sería, ¿pero por qué es equivalente a cero? Bueno, porque vean, existen muchos métodos para poder analizar un sistema. Lo puedes analizar de forma estática, o sea, cuando todo el sistema está en equilibrio, o lo puedes analizar cuando el sistema está dinámico o está en movimiento, ¿no? De tal manera que puedas simplificar todo el modelo matemático. En este caso, Bernoulli lo que hace es, del lado izquierdo de la igualdad, coloca todo lo posible que puedes analizar en el sistema, ¿sí? Y del lado derecho de la igualdad lo que hace es proponer el equilibrio del sistema, ¿no? De tal manera que lo hace equivalente a cero. La siguiente ecuación prácticamente es una reducción de la ecuación de arriba, ¿sí? Quita literalmente todo el sistema vectorial y solamente deja, si se dan cuenta, la velocidad al cuadrado por la gravedad por z, que prácticamente es la fuerza, ¿no?, la fuerza ejercida, ¿sí?, en la superficie, y luego ya deja como tal la presión sobre la densidad. Y esa presión sobre la densidad no es otra cosa más que la masa, ¿no? Como la partícula pues va a ir pasando a través de todo el cuerpo, ¿no? Ok. Y yo creo que la tercera ecuación que se tiene aquí, o que coloco aquí en esta filmina del lado de Bernoulli, pues es la ecuación que tú tal vez has estado relacionado desde mecánica de fluidos, ¿no? Donde la presión total es equivalente a la sumatoria de la presión estática más la presión dinámica, ¿no? Y eso es lo que hace para encontrar la velocidad, que en realidad esa era la finalidad de Bernoulli, ¿no? Encontrar la velocidad de una partícula en un sistema, ¿no?, o en un espacio geométrico. Y bueno, pues sí lo logra obteniendo o despejando la velocidad de esta presión total con respecto a todo lo demás. ¿Qué hace? Bueno, pasa del otro lado la presión estática negativa, ¿no? Entonces tienes presión total menos la presión estática. El 2 de la presión dinámica lo pasa del otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando. Ahí tienes dos veces la presión total menos la presión estática, y luego la densidad que está multiplicando la pasa dividiendo, y entonces tienes esto de acá dentro de la raíz. ¿Y dónde aparece la raíz? Bueno, del cuadrado de la velocidad. Del otro lado de la igualdad esto se convierte en raíz o un medio de todo el término, ¿sí? Y entonces descubre pues la velocidad de la partícula en el sistema, ¿no? Y bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que diferencia entre el modelo matemático de Newton y el modelo matemático de Bernoulli. Aquí quisiera hacer una aclaración. ¿Por qué empezamos explicando vamos a decir, este debate o esta compleja situación que se ha marcado a través del tiempo? Bueno, porque algunos teóricos aerodinámicos dirán que literalmente el actuar de las fuerzas aerodinámicas es por un análisis de Newton, porque involucran el término de estamos estudiando fluidos newtonianos,
¿Qué significa eso? Bueno, que los fluidos son afectados por la gravedad, o bien lo puedo explicar de otra manera, que la partícula está en constante caída. ¿Por qué? Porque está ejerciendo el centro de la gravedad una aceleración o una atracción a esas partículas. Todas las partículas tienen masa, obviamente masa molecular, y bueno, esa masa hace que sean atraídas al centro de la Tierra, ¿no? Pero para ser un poquito más general en esta explicación, las ecuaciones de Newton nos muestran la relación intrínseca de los esfuerzos inerciales generados por una partícula hacia cualquier objeto rígido, y las ecuaciones de Bernoulli nos muestran la relación de transporte y su respuesta cuando estas partículas entran en contacto con un cuerpo rígido. ¿Okay? Bueno, también es conocido en el ámbito aerodinámico que el estudio de los patrones de flujo son complejos comúnmente. Por tanto, pues es necesario hacer análisis experimentales o simulaciones computacionales para el análisis teórico, ¿no? Como un apoyo prácticamente de la descripción del comportamiento del flujo en la realidad. Recuerden que no podemos de manera certera con un modelo analítico, con un modelo teórico, describir lo que esté pasando en la realidad, pero lo que sí podemos hacer es aproximarnos a, ¿no? De tal manera que cuando hacemos experimentos, por ejemplo en el túnel de viento, podemos describir de cierta manera el comportamiento teórico que podemos calcular a manita, ¿sí? Con algo experimental, ¿ok? O bien físico. La importancia de comprender estas leyes fundamentales que gobiernan todo el fundamento de la mecánica, pues se reducen estos tres pilares, ¿no? Tenemos el pilar de la conservación de masa, el segundo la conservación del momento lineal y el tercero pues la conservación de energía. Dentro de la conservación de masa, bueno, tenemos la ecuación de continuidad, tenemos la ecuación simplificada de esta ley en su forma vectorial. Y si ya queremos aún más reducir esta ecuación de continuidad, bueno, iríamos hasta la expansión de Taylor de primer orden para hacer un sistema unidimensional. Después tenemos la conservación del momento lineal, que describe literalmente la segunda ley de Newton y de cierta manera se concreta en las ecuaciones de Navier-Stokes, que prácticamente describen la unidad de transporte del fluido con respecto, bueno, a un cuerpo, ¿no? Tenemos la teoría del teorema de Gauss, tenemos el flujo de Poiseuille y tenemos el flujo de Coutts. Esto todo dentro del pilar de la conservación del momento lineal, y después tenemos la conservación de energía como tercer pilar, y esta prácticamente está sostenida por la primera ley de la termodinámica a través de los experimentos de James Joule. Con esto, bueno, tenemos esos delta, ¿no? Que prácticamente es una variación de calor a través de los estudios convectivos, y esos estudios convectivos, bueno, se desarrollan en una asignatura que se llama transferencia de calor, ¿no? Para después obtener lo que conocemos como la energía cinética, potencial e interna del cuerpo, ¿no? Entonces, pues esta es la importancia, ¿no?, de comprender estas leyes fundamentales, porque si las comprendemos, entonces podemos relacionar cuando las soluciones teóricas se aproximan al patrón del flujo que siguen estos fluidos con los resultados experimentales. Obviamente, si me preguntas a mí dónde se puede ver esto en la realidad, bueno, se puede ver en los experimentos en túnel de viento, donde asumes, por ejemplo, que todo el sistema o todo el espacio en donde vas a hacer tu análisis está estático o está en equilibrio. Entonces, ¿qué estás asumiendo? Que todas las partículas del aire están en equilibrio, están estáticas, y colocas fijamente un objeto, ¿no?, con cierta dirección a un ángulo longitudinal del centro del fan del túnel de viento, e induces aire, ¿no?, o induces flujo a ese objeto, y con ello puedes contaminando obviamente el aire, no contaminantes tóxicos o dañinos, sino contaminantes que te ayuden a visualizar el flujo, ¿no? De tal manera que puedas apreciar ese patrón de flujo que está entrando en contacto con la superficie.
Ok, entonces lo único que nos resta pues es prácticamente recordar un poco, ¿no? ¿Qué son estas ecuaciones? Bueno, pues la ecuación general de la conservación de masa es la que tenemos acá, y en pocas palabras describe el comportamiento, ¿no?, de la partícula con relación a su movimiento, que esto sería la derivada de la presión con respecto al tiempo, es su posición, y después tenemos la derivada parcial con respecto a cada uno de los ejes en el plano cartesiano, ¿no?, o en el espacio geométrico que estés trabajando. En este caso, pues la partícula no solo tiene altura, anchura, sino también tiene espesor, ¿no? De tal manera que se convierte en un espacio tridimensional. Por lo tanto, pues voy a tener un esfuerzo inercial en U, voy a tener un esfuerzo inercial en V y voy a tener un esfuerzo inercial en W. Y si lo puedo traducir eso, bueno, pues entonces tendríamos una presión en el eje X, una presión en el eje Y y una presión en el eje Z. Y esto todavía lo podemos reducir a un sistema vectorial de tal forma que tengamos un gradiente producto punto de esas partículas. Esas partículas, recuerdan que tiene densidad, no olviden, masa es equivalente a densidad por volumen, ¿sí? Y esa densidad multiplicada por ese vector de velocidad global, ¿no? Y ese vector de velocidad global, bueno, pues es U más V más W, ¿ok? Tenemos por separado las derivadas parciales de cada uno de los ejes, y entonces lo que estamos diciendo es que todo el sistema en este lado de la ecuación reducida pues está en equilibrio, que es exactamente lo mismo que acá. Esto también está en equilibrio, y por supuesto el gradiente de velocidad equivalente a cero. ¿Pero qué describe entonces la ecuación de conservación de masa? Bueno, pues describe o establece que la tasa temporal de cambio de la masa en el volumen de control más la tasa neta a la cual la masa sale del volumen de control a través de su superficie es igual a cero. Ok, entonces veamos pues la ecuación de conservación de momento lineal, que también es conocido como el principio de conservación de cantidad de movimiento, ¿no? En realidad lo que establece esta ecuación, si se dan cuenta, comienza con un análisis vectorial de la fuerza de Newton equivalente a esta masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Recuerden que esta V vector es el vector global de los tres ejes de dimensión X, Y y Z, o U, V y W. ¿Okay? Entonces, para describir esta derivada del vector global de velocidad, pues es equivalente entonces a la derivada de cada uno de los ejes, ¿sí?, con respecto a su propio vector en un intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque al cambiar la posición, bueno, también va a ir cambiando el tiempo, ¿no? Recuerden que en la física moderna el tiempo es una dimensión también. Entonces, si el tiempo es una dimensión, bueno, el tiempo nunca te lo vas a quitar de encima, ¿no? Esto expresado en una reducción vectorial, pues es la tercera ecuación. Y esto concluye prácticamente en lo que establece esta ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Que si la resultante de las fuerzas, ¿sí?, estas de acá, que actúan sobre un cuerpo o un sistema es nula, bueno, su momento lineal permanecerá constante en el tiempo. Entonces, ¿dónde puede haber fuerza? Bueno, puede haber fuerza en un cuerpo, que el cuerpo prácticamente pues es un eje tridimensional, y puede haber también fuerza en una superficie, que es un eje bidimensional. ¿Y cómo expresamos esto en un modelo matemático? Bueno, pues la derivada parcial del tiempo y su triple integral, que prácticamente es una integral de volumen, ¿sí? ¿Y qué integra? Bueno, integra la densidad por la velocidad vectorial derivada de volumen, ¿sí? De tal forma que esto represente a la fuerza del cuerpo, y esta doble integral cíclica pues represente a la fuerza de la superficie, que nuevamente pues es una forma vectorial. Y vean, aquí es lo que les decía al principio, ¿no?, de cómo esa semejanza dinámica de Bernoulli se puede representar. Bueno, aquí en este modelo matemático lo representan como n hat o n hat,
que no es otra cosa más que esa posición entre el origen y el vector en donde tú vayas a analizar el movimiento de la partícula, ¿no? ¿Ok? Una tercera pues es ver la conservación de energía, que es una ley física que postula que la energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma, ¿no? Y dichas formas, bueno, pues van desde la energía cinética, la energía potencial, hasta la luz o el calor o el sonido, ¿no? Entonces, por lo tanto, la cantidad de energía en cada sistema siempre es una constante, ¿no? Que es lo que tenemos en la última ecuación, pero se va transformando una y otra vez, de tal forma que tengamos la misma expresión de la ecuación de conservación lineal, ¿no? O la ecuación de momento lineal, y en la parte izquierda yo tenga, por ejemplo, esa variación de calor prácticamente con respecto al trabajo ejercido por esa partícula, ¿no? Y del lado derecho de la igualdad, pues yo tenga la derivada parcial con respecto al tiempo de la presión y la energía total por unidad de masa de esta partícula. Obviamente esta masa recae como tal en la derivada del volumen, y esto prácticamente describe lo que es el Q punto, ¿no? ¿Y qué describe el trabajo? Bueno, pues lo describe esa energía total disipada por unidad de desplazamiento, que es prácticamente este producto punto de la distancia que hay del origen al vector con respecto a esta velocidad global vectorial, ¿no? Y ahora, ¿qué significa pues este delta Q menos delta W? Bueno, pues eso prácticamente son variables de transferencia de calor. Lo que está diciendo, bueno, es que una partícula cuando entra en contacto, por ejemplo, voy a dar una analogía, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a frotar mis manos en este momento y yo empiezo a sentir cierto desgaste de la superficie de mis manos. Ese desgaste es transmitido para mi cuerpo en calor, de tal forma que yo me empiezo a exasperar porque empiezo a sentir como mucha fricción, ¿no? Empiezo a sentir calor, me empieza a molestar, y es precisamente por eso, porque una de la otra está disipando energía de tal manera que las moléculas que están entrando en contacto unas con otras entre las dos superficies pues generan esa transferencia de calor. Bueno, pues de cierta manera de un modelo matemático, este delta Q menos delta W es equivalente a cero. ¿Por qué? Porque cuando lo haces equivalente a cero quiere decir que estas entran en contacto pero están en equilibrio, ¿sí? No están una de la otra entrando en fricción de tal manera, o no están teniendo ese esfuerzo inercial de tal manera que empiecen a disipar o bien a recibir energía, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que describe esta ecuación de conservación de energía. Ahora bien, recuerden que la cantidad de energía en cada sistema siempre es una constante, pero se va a ir transformando dependiendo en qué se represente físicamente, ¿no? Por último, y no menos importante, pero me gustaría terminar con esto, es el efecto Venturi. El efecto Venturi, para poderlo explicar de una manera más efectiva, yo creo que lo puedo ejemplificar con cuando tú, por ejemplo, estás regando tu jardín, si en algún momento lo has hecho, y tú le pones el dedo en la boquilla de salida de la manguera o del ducto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que está pasando es que estás reduciendo el área de tal manera que aceleras las partículas del agua y disminuye su presión, de tal manera que pueda salir con mayor aceleración esas partículas y tengamos este efecto en el fluido, que en pocas palabras es un movimiento dentro de un ducto cerrado. Pues estás disminuyendo su presión y aumentando su velocidad, ¿no? Y a este efecto pues se le conoce como el efecto Venturi, y si se dan cuenta pues es un desglose de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Igualando pues el estado 1, ¿no? O vamos a decir la sección transversal 1 y la sección transversal 2. En cada una de las secciones tenemos presión, tenemos densidad. ¿Por qué densidad? Porque está involucrada la partícula, ¿sí? O la masa de la partícula, la velocidad de esa partícula,
en el estado 1 como en el estado 2. En pocas palabras, podría yo decir que tenemos energía total del estado 1, energía total del estado 2, obviamente divididas en presión estática y presión dinámica. Lo mismo en la segunda ecuación, tenemos un área, tenemos una velocidad, un área, una velocidad, estado 1, estado 2, y de aquí empezamos a hacer la derivación para la obtención de qué velocidad tengo en el estado 2 y qué velocidad tengo en el estado 1, y entonces así poder entender lo que está pasando físicamente en un cálculo matemático del efecto Venturi. Y con esto, bueno, pues concluyo los fundamentos de la mecánica de fluidos y espero que lo hayas comprendido al 100%. Si en dado caso te quedó una duda, por favor no dudes en contactarme. Estoy dispuesto para apoyarles y por favor contáctame por chat en Teams o bien en mi correo institucional, que ya lo tienes. En caso de que quieras ahondar en estos temas o recordar algunos temas de la obtención de estas ecuaciones, pues lo puedes checar en el temario del curso, ya se los puse al principio del curso, y con mucho gusto, aún así, preguntarme dónde lo puedes encontrar y yo te podré apoyar. Nos vemos, cuídate.